Me llamo Mari Carvajal, soy de Venezuela. Me vine a Argentina en el 2018 a estudiar comunicación. Me recibí en el 2021, diciembre del 2021, y vivo acá hace 5 años. Estoy trabajando en una agencia de publicidad como editora de contenido. eh, y eso. ¿Y fue difícil tomar la decisión de venirte a Argentina? No, no, para nada. Yo creo que cada uno tiene su propia historia y todo, y es bastante difícil en general para la mayoría de los venezolanos dejar tu país, pero para mí siempre fue como algo divertido. O sea, yo lo veía como que me quería ir de Venezuela, porque justamente en esa época ya se habían ido mis mejores amigas, ya estaban todos, habían empezado ya la facultad, y yo era que sí una de las únicas que no había empezado la facultad, porque no es que terminé y me vine de una. O sea, hubo como un periodo de 6 meses en los que estaba como, ¿qué voy a hacer? Y ahí ya yo quería irme. O sea, yo estaba como muy deprimida, y cuando llegué acá más bien era emocionante estar acá en un lugar en el que conocía gente, podía salir por mi cuenta, era independiente, yo misma me manejaba con la plata, me podía subir a un colectivo, o sea, algo tan básico como eso, porque en Venezuela no, si bien obviamente está el tema de que te pueden matar y todo eso, que es básicamente está en riesgo tu vida, eh, por suerte mi familia nunca nos pasó nada que haya como, o sea, algo real que nos haya pasado. Mi papá sí lo secuestraron una vez y también le pusieron tipo la pistola en la cara al lado de mis hermanos para robar un celular, por ejemplo, y al frente de mi casa, que eso es una locura. O, por ejemplo, salías de fiestas a la noche y era como que mi mamá estaba desesperada de que yo estuviese en la calle, cuando es algo que hace el adolescente normal, tipo salir de fiesta en la noche. Eh, mi mamá no podía dormir cada vez que teníamos una fiesta, que mientras más te vas haciendo más grande, más fiestas van surgiendo, más es la intranquilidad de tus papás y no quieres que llegues tarde a la casa porque están matando gente al frente. Por suerte, entonces, lo que me llevó a irme de Venezuela fue para tener un mejor estilo de vida en el ámbito de salir y divertirme y ser más independiente, pero también para la educación, y justamente lo que estudié, no puedo estudiarlo allá porque no me serviría de nada ejercerlo en Venezuela. No existe. Claro, exacto. De hecho, mi abuela cuando me preguntó qué quiere estudiar, y yo le digo periodismo, y me dice, periodismo, sí, como que los cagan a palos, tipo, ¿para qué? Yo tipo, bueno. En Venezuela vivía con mis hermanas, con mis papás, somos 4 hermanos, y vivíamos todos en Caracas, y crecimos siempre en la misma ciudad. Todos, y hoy estoy acá en Argentina, que me vine primero, y después se vinieron mis 2 hermanas más pequeñas, con las que crecí siempre, y mis papás están allá en Venezuela, y mi hermano más pequeño. Sí, en mi infancia no recuerdo tanto el tema político. Lo que sí recuerdo es que bueno, de mi infancia mi papá trabajaba en PDVSA, que es como una petrolera muy importante de Venezuela, porque Venezuela vive de petróleo, y mi papá trabajaba ahí, y en el 2006 hubo un paro petrolero, y mi papá, porque estaban como los que trabajaban ahí, estaban haciendo una huelga en contra de los salarios y todo eso, y como ellos hicieron esa huelga, los despidieron a todos, y uno de esos fue mi papá, que quedó sin trabajo por mucho tiempo, y un montón de gente. Eso es algo que recuerdo de mi infancia. Y después, a los 14, me recuerdo que fue como la primera vez que viví tipo las protestas fuertes en Venezuela, que fue cuando fueron las elecciones de cambiar de presidente, porque se había muerto Chávez en el 2013, entonces estaban las elecciones para ver quién iba a quedar, y el que era de la oposición, que apoyábamos, mi familia, y la mayoría en realidad, era el que se supone que iba a ganar, pero hicieron trampa porque, bueno, es una dictadura, entonces no sirve el sistema electoral, y hicieron trampa y pusieron a Maduro, que es el que está ahora, y ahí hubo un montón de protestas por parte de los opositores, pero eso iba acompañado de la represión del gobierno, de los policías. Salir a la calle básicamente te mataban y al lado de tu casa, entonces eso era choqueante. No íbamos a las clases como por 2 meses, entonces era como adaptar todo así como hicimos en la pandemia, tipo en el 2014 era tipo adaptar todo lo que estabas haciendo a tareas en tu casa por la dictadura y todo eso. Y después, 2017, cuando yo estaba por graduarme, en el último año del colegio también habían un montón de protestas que fueron las más fuertes, y creo que fue a partir de ahí cuando
se hizo como más conocido a nivel internacional el tema de Venezuela. Cualquier persona que salía a protestar o a documentar lo que estaba pasando, los mataban, los metían presos, les hacían daño. Y sobre todo los periodistas eran Claro. los principales que salían como heridos de esa situación, porque no sé, salía gente a sacar fotos o a documentar o a hacer entrevistas o a hacer reportajes, y justamente esas personas eran las que metían presas. ¿Se te presentó algún obstáculo, digamos, al momento de la inmigración? Para venirme acá. Sí. Creo que por suerte mi situación es bastante privilegiada porque mi papá me bancó desde el principio con la decisión de irme de Venezuela, porque él también sabía que como que no había futuro en quedarme ahí, que también mis papás querían eso para mí y para todas, que nos fuésemos a un lugar mejor, y por suerte mi papá tenía como los recursos para apoyar ese deseo que yo tenía. Entonces, Y cuando charlas con ellos es todo por teléfono. O sea, sí, obvio, o sea, es todo por celular, por videollamada, por mensaje. Eso es como un tema que a mí me cuesta muchísimo porque no soy muy de hacer videollamadas, no me gusta tanto hacer videollamadas. Y mis papás, obviamente, como la forma más humana o más cercana de hablar conmigo es a través de videollamadas, y es algo que a mí no me gusta tanto. Entonces siempre hablo con ellos por celular, tipo, casi todos los días, pero por ahí cuelgo en llamarlos tanto, y es algo que debería poner un poco más en práctica. Lo que sí sé con mis papás es como, bueno, tengo el mismo contacto y no pasa nada, o sea, los extraño, pero sé que siempre puedo hablar con ellos y nada, van a estar. Pero lo que más me ha costado fue con mi hermano más pequeño, porque yo me fui cuando tenía 8, entonces claro, chiquito. es muy pequeño y él no es como de eso de tener la costumbre de hablar por celular o le aburre. Entonces, como ese pasaje de ver que tu hermano de repente era un niñito y ahora es de este tamaño, Sí. eso sí es una locura. Y con él sí no hablo casi nunca. Y a tu familia, digamos, que quedó en Venezuela acá, ¿cuánto la ves más o menos? ¿Que quedó en Venezuela? Claro. Em, O sea, tus papás y tu hermanito están en Venezuela, ¿o no? Sí, están en Venezuela. No tengo como un tiempo constante de que los veo. O sea, cuando yo me vine en el 2018, iba a los veranos, pero después de la pandemia no pude ir más porque, primero, por el tema de que no se podía viajar, y después que cada vez se hizo más caro viajar a Venezuela. Entonces, por ejemplo, a mi mamá y a mi hermano tengo 3 años y medio sin verlos, desde antes de la pandemia, y mi papá vino el año pasado porque la recibida y eso, entonces vino, pero no es como que hay un tiempo así en el que yo sé que los voy a ver. O sea, voy, pero cuando vuelvo, cuando me estoy yendo, es como no sé cuánto tiempo va a pasar para volver a vernos. Una de las razones también, o sea, yo las razones por las que me quería venir a Argentina, obvio era por Venezuela, pero también era el país que más me llamaba la atención culturalmente en Latinoamérica. O sea, desde pequeña yo crecí escuchando música de Argentina o viendo programas de televisión de Argentina, entonces como a nivel cultural siempre me llamó la atención, películas también. Pero al momento de decir, ok, es factible irte a vivir a otro país, Argentina es como tiene todo fácil para que te vengas a vivir, no me costó para nada. O sea, temas de papeles y todo eso increíble. O sea, creo que Argentina es uno de los países que mejor recibe a los inmigrantes a nivel mundial. Tienes tu DNI demasiado rápido. En la época que yo me vine era justo cuando estaba estaba el pico de la inmigración, entonces claro. En 2018 nos vinimos demasiadas personas. Ahorita tú te sacas el DNI que llegó mi hermana más pequeña o mi prima y te lo dan en 2 segundos. Pero cuando yo vine tardó muchísimo, 1 año, pero porque justamente había mucha demanda, no pienso que sea por algo del país en sí. En esa primera época, que yo creo que es la época que estás más vulnerable, por suerte estuve bastante acompañada. Pero sí me ha pasado de sentir como que evidentemente no siento, tengo amistades, pero no termino de sentir ese cariño tan familiar que siento por la gente con la que crecí, tipo mis amigas, mis mejores amigas. Claro. Es algo que no se compara. ¿Y nunca pensaste en usar capaz las redes sociales como para contactarte con alguien? O tipo, no sé, capaz gente de Venezuela que venía por acá. Había un chico que estudiaba en la misma promoción de mi colegio, pero no éramos amigos, nada. O sea, era de la misma promoción, pero nunca nos hablábamos, nunca. Y cuando yo llegué acá no tenía nadie y le mandé a escribir. Y yo como, mira, estoy en Argentina, ¿quieres hacer algo? Fue rarísimo, pero nada. Sí. ¿Y de tu futuro qué te gustaría hacer?
Me gustaría trabajar en los medios, no en los medios tradicionales, pero sí como en el ámbito creativo de, no sé, hacer películas, hacer un programa de radio, producir contenido creativo, documentales, investigar y, no sé, como contar historias interesantes de personas. Claro, ¿y sentís que estás haciendo hoy algo para lograr eso en un futuro? Sí, justamente, de hecho este año me animé como a empezar eso por primera vez y estoy haciendo un podcast que no me había animado a hacer para justamente empezar a contar historias, animarme a tener como mi propio proyecto y no esperar que algún medio tradicional me lo dé, sino como yo crear ese espacio yo misma. La gente de Argentina, ¿sentís que te supieron recibir, digamos? 100%, es que la razón por la que yo me siento bien o los inmigrantes se sienten bien no tiene que ver con una infraestructura o con un papel, o sea, tiene que ver con la gente. Como justamente esto de salir, no sé, a un bar, que todo el mundo converse, charle sin problema, o llegar a un grupo y que te saque tema de conversación. Como que los argentinos en ese sentido son demasiado cálidos. Como hablar con todo el mundo te reciben muy bien y más bien al venezolano como que le agradecen de cierta forma de venirse a Argentina, que eso me parece como una locura. Hace poco vi que hicieron, viste que acá hacen como en Plaza de Mayo, Buenos Aires celebra España, Venezuela celebra Chile, Buenos Aires celebra Chile. Hace poco hicieron una de Venezuela y era que sí, y todo lleno así de venezolanos y diciéndoles tipo gracias por haberte venido a Argentina. Como, no sé si eso pasa en todo el mundo, ¿sabes? Claro. O sea, vos ahora estás viviendo en Recoleta, que es, digamos, uno de los mejores barrios de la ciudad autónoma. ¿Dirías que el precio del estilo de vida acá, digamos, es viable? ¿Es accesible acá en Argentina? Sí, yo siento que sí es accesible, pero también porque teniendo en cuenta el contexto del que yo vengo. O sea, yo entiendo que para el argentino vivir en zonas como Recoleta y todo eso y los precios que están tan elevados es demasiado, como que no tiene sentido la inflación y que se va todo literalmente mal. Pero el venezolano, que tiene unos precios más alocados de los que tiene Argentina, estar en estas zonas, si bien obviamente es un sacrificio o un esfuerzo, no tanto un sacrificio, un esfuerzo, es viable. Sí es viable porque en Venezuela es mucho más caro. Para una ¿Qué aspecto de la cultura venezolana, digamos, extrañas o no extrañas ninguno? No, sí, sí, extraño. Como el calor caribeño de la gente, como el tener la playa a 45 minutos, que no sé cómo explicar lo que es como esa sensación, de ese humor o la música, tipo el ambiente de la salsa, de tu papá cantando, tipo las reuniones en tu casa, siempre mi papá, por ejemplo, hacía reuniones en mi casa que eran que hasta las 5 de la mañana cantando y todo así como llanero, no sé, eso no, sí, no sé, no es fácil encontrarlo en otro lado, obviamente. Eso lo extraño mucho la comida, extraño sobre todo a mi familia, pero al mismo tiempo es como que ese contexto que yo extraño ya no existe, porque es como que si yo voy a Venezuela, ya no es lo mismo que era cuando yo crecí ahí. Entonces, no sé, lo que extraño, no sé si podría volver a tenerlo. Ojalá que sí, pero bueno, por ahora no. ¿Te volverías a vivir a Venezuela o no? Ni loca. Si la situación en algún momento llega a estar mejor, me encantaría poder estar un tiempo en mi país o con mi familia o que sea fácil yo poder ir y volver o sea, no tener problemas de ir a Venezuela. Pero en este momento, en este contexto, no me veo en Venezuela, me veo más bien con ganas de ir a vivir a otros países. Claro. Y sobre todo ya teniendo la libertad que aprendes a tener acá y volver ahí, estar tan limitado, ¿no?